Estamos de vuelta en edición nocturna con nuestro anunciado invitado de esta noche, el doctor Cristóbal Rodríguez, quien es un académico experto en materia constitucional. Buenas noches, doctor. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas noches, don Miguel. Un placer estar con Bueno, usted. está reunido el Consejo Nacional de la Magistratura y tiene la misión de hacer algunos cambios, algunos reemplazos de jueces que ya han cumplido su misión, tanto en el Tribunal Constitucional como en la Suprema Corte de Justicia, si no estoy equivocado, ¿no es cierto? ¿Cuándo se supone que el Consejo Nacional de la Magistratura abordará ya esa tarea específica? Bueno, el Consejo, me parece que de manera correcta, dividió las etapas del proceso. Con relación a los jueces del Tribunal Constitucional, ya se anunció parte del calendario, de la ruta que deberá seguirse, según la cual a partir del día de hoy empezó a correr el plazo para la presentación de candidaturas hasta el día 2 de noviembre. Es decir, en cumplimiento de lo que dispone el reglamento 1.17, que dice que se concederán 15 días a partir de la publicación de inicio del proceso para que se presenten esas candidaturas. Luego, el Consejo resolutó, además, en su sesión del día 16, que el día 9, es decir, una semana después, el 9 de noviembre, se anunciará al país la lista de los candidatos que resultaron, digamos, preseleccionados. Se hace una depuración por currículum, la gente que no cumplió con los requisitos, la gente que no tiene la edad suficiente, la gente que no tiene el tiempo de ejercicio que exige la Constitución. Se hace un primer descarte sobre la base de esos criterios. También resolutó el Consejo que el 23 de noviembre es el plazo para que quienes tengan objeciones a las candidaturas que resultaron precalificadas lo pongan en conocimiento en las condiciones de no puede ser anónima y tiene que estar debidamente fundado y debe ser comunicado al candidato que resulte objetado o afectado para que éste haga los reparos. Esto hace suponer que el inicio de lo que serían las vistas para la audición de las candidaturas, para someterse al escrutinio de los miembros del Consejo, debería ser a partir del 23 de noviembre, con lo cual es previsible que en las primeras semanas, quizás 1.5, 2 semanas de diciembre, el proceso debería estar concluido en lo que tiene que ver con los jueces del Tribunal Constitucional. En relación con la Suprema Corte de Justicia, como el proceso es más complejo, todavía el Consejo no ha resolutado. ¿Por qué es más complejo lo que tiene que ver con la Suprema Corte? Es más complejo porque en el caso del Tribunal Constitucional no hay que hacer evaluaciones de los jueces. Es decir, hay 4 magistrados que cumplieron el periodo de 6 años por el que fueron designados. Dentro de ellos, uno que además de haber cumplido con el periodo de los 6 años ya cumplió la edad reglamentaria para entrar en retiro, es el caso del magistrado Víctor Gómez Vergés. Y entonces el Consejo tiene que tomar una de 2 decisiones, o ratificar a los que no han cumplido la edad por un periodo para lo cual la Constitución lo faculta. Es la única, hay 2 excepciones, hago un paréntesis. La regla es que los puestos en el Tribunal Constitucional no son reelegibles, o sea, usted no puede reelegirse. A esa regla, la propia Constitución le reconoce 2 excepciones. A los que fueron electos en la primera promoción de jueces por un periodo de 6 años se le permite optar por un segundo periodo. Entonces existe la posibilidad... Y a los que acceden al tribunal para cubrir una vacante
Si le falta menos de 5 años de conclusión del periodo, entonces también pueden optar por un nuevo periodo, pero no es automático, es una decisión discrecional del Consejo ratificarlos o removerlos sin que tenga que llevar a cabo una evaluación de desempeño. Es decir, que puede existir, se puede dar la posibilidad de que los 4 jueces que ya deben ser suplantados, solo uno de ellos sea realmente suplantado, ¿no? Que es el doctor Víctor Gómez Bellé, porque no solamente por el plazo para el que fue elegido, sino por razón de edad. Esa probabilidad existe y es potestativa y discrecional del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia con la Suprema Corte de Justicia? Que lo que manda la Constitución es que una vez cumplidos 7 años de ejercicio de funciones en la Suprema Corte de Justicia, todo juez debe someterse a una evaluación de su desempeño. Eso significa que hay una primera etapa... No de su capacidad profesional, sino de su desempeño. Eso significa que hay una primera etapa que es evaluar. Para evaluar el desempeño de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entonces el Consejo deberá auxiliarse de los procesos internos que se hayan llevado a cabo, que de conformidad con la ley hay un proceso de evaluación de los presidentes de las cámaras, a los miembros de las cámaras que integran la Suprema y así sucesivamente. Entonces, esos criterios o esos resultados deben servir de punto de apoyo para que el Consejo pondere quienes han tenido un desempeño conforme a los estándares de rendimiento, honestidad, capacidad, etcétera, etcétera, que requieren la ley. Luego de que se concluya esa etapa, y solo luego de que se concluya, entonces el Consejo estará en condiciones de saber cuántas plazas vacantes habrán en la Suprema Corte de Justicia y, por tanto, para cuántas plazas debe convocar. En el caso del Tribunal Constitucional, los que puedan ser reelectos, por las razones que usted indicó, no necesitan ser evaluados, ¿no? No hay... O reevaluados, pero los nuevos que puedan entrar tienen que ser objeto... No hay evaluación. La Constitución dice cuáles son los requisitos en su artículo 187, si no me acuerdo mal, cuáles son los requisitos para ser miembro del Tribunal Constitucional, y esa es una decisión que si usted tiene... Si los perfiles son suficientes. Si usted tiene más de 35 años, si usted tiene más de 12 años de ejercicio profesional acumulativo entre el ejercicio de funciones públicas y ejercicio privado, y por supuesto si cumple con los parámetros de imparcialidad e independencia que son exigibles de toda persona que participe de un órgano de administración de justicia, entonces el Consejo tiene... ¿Pero qué criterios se van a usar para determinar esas condiciones? Por ejemplo, de que no tiene militancia política o que no tiene... Bueno, quien tiene militancia política no debe ir a un órgano de esa envergadura, simple. Porque la militancia política, o sea, quien tiene que renunciar, quizá quien tenga militancia política no sea lo correcto, quien tenga que renunciar a un puesto de dirección, a un organismo de dirección en un partido político para acceder a una de las altas cortes no debe ser ponderado siquiera como candidato para acceder a las altas cortes. ¿Y si en alguna oportunidad lo fue? Ah, bueno, si lo fue, del verbo ya no lo es, entonces no debería estar eximido de participar. Lo que no puede es renunciar como condición para acceder. Para acceder en el puesto. Si ya usted está retirado, si usted no dirige ningún órgano o no participa de la dirección de ningún órgano, y la precisión es importante porque no es lo mismo ser afiliado a un partido que ser dirigente de un partido político. Es decir, el nivel de compromiso y de espíritu de cuerpo que implica, y de respeto al espíritu de cuerpo que implica ser miembro de un órgano de dirección, de un comité político, de un comité central, es distinto al esas reglas no se observaron en el caso de la elección de los actuales jueces de la Suprema Corte de Justicia. En algunos casos no. En algunos casos no, sobre todo en la convocatoria que se hizo en el año 2011. De ahí una parte de la situación de las críticas que se han vertido sobre el funcionamiento
de la Corte Suprema y del aparato de administración de justicia. ¿Cuál es el procedimiento que se va a seguir y que establece la ley y la Constitución para las nominaciones a los cargos de las posiciones del Tribunal Constitucional específicamente? ¿Un abogado puede hacerlo independientemente? Yo quiero postularme para... El Consejo publicó hoy, justamente, en la prensa, las formas en que se pueden presentar las postulaciones. Usted puede autopostularse tranquilamente, si usted cumple los requisitos y llena el formulario que está colgado en la página web del Consejo Nacional de la Magistratura, lo cumplimenta debidamente, usted aplica, lo hace dentro del plazo y su candidatura deberá ser tomada en consideración. También puede ser postulado por una universidad, por una junta de vecinos, por una organización de la sociedad civil. ¿Y un tercero no puede hacerlo? También. ¿Y cuál procedimiento usará el Consejo Nacional de la Magistratura para la preselección? ¿Y cuántos podrían ser preseleccionados? Todo va a depender de la afluencia de candidaturas, de cuántas candidaturas se hagan, pero el Consejo lo que normalmente ha hecho y lo que previsiblemente hará es, siempre hay gente que inobserva algunos requisitos. Siempre hay un porcentaje, que no es poco, de gente que o no se percató de que no tiene la edad reglamentaria o no se percató de que no tiene el tiempo de ejercicio reglamentario. La amnesia es muy frecuente, ¿no? O no se percató de que no cumple con algunos de los requerimientos que están consignados en el formulario, que es un formulario bastante complicado. Entonces, esos son automáticamente rechazados, separados. Entonces, a partir de ahí, y luego de que transcurra el plazo para la formulación de impugnaciones, empieza el proceso de las vistas públicas, que de conformidad con el reglamento es obligatorio. Pero no hay un tope para la preselección. No. En principio, todo el que cumpla con los requerimientos básicos entra al proceso y ya se van descartando por las ponderaciones que tome el Consejo o que haga el Consejo en función de su desempeño en el careo ante las cámaras que se va a llevar a cabo tal y como se ha hecho en escenarios anteriores. Doctor, si usted me lo permite, tenemos que hacer una breve pausa. Regresamos con nuestro distinguido invitado de esta noche, el doctor Cristóbal Rodríguez. Siga con nosotros en Edición Nocturna.